Soy el padre Ariel Pacetti y esto es el podcast Leones de Dios de Charlas Cat, en el cual desarrollamos dos temas. Soy Magdalena Martínez y esto es Católicos y Creativos, el único blog católico que también puedes escuchar en formato de podcast. Qué grande, Jordán. Bueno, bienvenido, Jordán. Ya estamos, así que podemos arrancar con este vivo sin más demoras. Gracias, Jordán, ante todo por someterte a la tiranía de las redes, en este caso de Instagram, que tuviste que hacer una cuenta. Para jorobar nomás voy a decir a la gente que lo siga, antes que la dé de baja. Bueno, no, lo voy a presentar un poco a Jordán para los que no lo conocen. Jordán, ante todo, es un amigo ya de unos cuantos años. Es amigo desde el mismo año que me ordené, o sea, desde el año 2009, porque apenas ordenado fui para Paraná. Tuve la gran bendición de conocerlo y desde entonces de contar con su amistad todos estos años, muy cercano siempre, así que bueno, agradecido de eso. Eso es la parte personal, y en la parte, para los que no lo conocen, uno así profesional, lo que él, sus logros o su trayectoria, vamos a decir que la palabra así no suena tan rimbombante. Jordán es doctor en psicología en la Universidad del Salvador. También yo puse en la presentación que era pedagogo, y con pedagogo encierro un montón de cosas. Digo que es docente, profesor, investigador, escritor de temas relacionados con la pedagogía, con la educación. También fundó y dirige un colegio allí en Paraná, lo cual es una tarea muy grande. El colegio se llama El Madero. Es presidente, miembro y colaborador de muchas instituciones, de diversas instituciones, consultor, auditor, asesor de recursos humanos, leyendo un poquito con machete acá. Es director de un servicio, hace poco, de un servicio de internación domiciliaria. Es psicólogo clínico, o sea que tiene la experiencia también del consultor, digamos así, de atención personal mano a mano. Y este caso tiene que ver mucho con esto. Es escritor, ya dije, de varios libros, de unos 7 libros ya, calculo, más muchos prólogos y muchos artículos. Y entre los libros, el más reciente, tal vez, si no me equivoco, es el último de los libros, que siempre tengo que revisar cómo es el nombre, si es primero real, Educación Real. Educación real en un mundo virtual. En un mundo virtual, ¿ves? Educación Real en un mundo virtual. Que tiene que ver justamente con el tema que queremos hablar hoy. Vamos a hablar mucho sobre el libro, o mejor dicho, sobre los temas que Jordán desarrolla en el libro, que es un tema que a mí me ha apasionado siempre. Siempre quise hacer algo con Jordán sobre esto, sobre todo cuando escribió el libro, le dije, tenemos que hacer algo. Así que bueno, finalmente se dio esta oportunidad. Lo íbamos a hacer un podcast, al menos esa es la propuesta original que le había hecho, pero bueno, después me pareció mejor este medio, aunque no quita que después hagamos un podcast. Así que después al final vamos a dejar en la descripción, en algún lugar, algún link para que puedan comprarlo el libro. Evidentemente que les recomiendo la lectura. Siempre cuando reseñamos o cuando hablamos sobre un libro decimos, no hay que, esto no suplanta el libro. Pero bueno, hice todo un monólogo, Jordán, así que bueno, bienvenido. Gracias, Padre Ariel, querido. Muchas gracias por la invitación. No me comprometo a poder responderte todas las preguntas, pero bueno, la que no sepa sí, no contesto. Tengo un montón. Vamos a ver. Esto que yo creo que sea una charla, como es un tema que me gusta mucho, y voy a tratar de no pisarte, o pisarte lo menos posible, pero cuando me decís cosas, a veces me acuerdo de otras cosas que he leído también, que me encanta el tema, y espero no salirme de mi lugar, que es preguntarte y escucharte. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas. Ya tenemos la gente en línea que se ha sumado. Vamos con la primera pregunta,
y es esta. Por lo pronto he visto que te ha costado tanto como me costaba a mí en su momento cuando preparaba el tema, abordarlo, o sea, plantear cuál es, después está el problema de las conclusiones, pero el primer problema es plantear bien el tema. Vos decís en el libro que es imposible dar las respuestas adecuadas si no se plantean las preguntas correctas. Y después, espero que hayas logrado, o sea, que te hayas quedado conforme con el planteo de las preguntas para el desarrollo del libro. ¿Cuáles crees vos que son esas preguntas correctas para plantear este tema? Yo te lo retitulé un poco como la tecnorevolución, ¿no? Porque es una revolución verdadera, ¿no? Seguro. ¿Cuáles son las preguntas que te parece que son las mejores para encarar el tema? Sí, en realidad, y ya la primera pregunta nomás ya te la voy a reformular por ahí para, más que nada, para no meterme en un callejón sin salida, pero yo no sé si pasa con todos los temas o con la mayoría, pero en este muy en particular creo que de rato es más trabajoso plantear lo que sería la tesis o incluso a nivel más común y corriente, más social, es más trabajoso plantear cuál es el temor o cuál es la queja o cuáles son los recaudos y previamente plantear, por lo tanto, el objeto propio que ir buscando algún tipo de atisbos de respuestas o de aproximaciones. Porque en general, justamente a mí me parece que es tan eh, rotundamente masivo y aplastante el fenómeno tecnológico, este fenómeno tecnológico, que el gran riesgo, y es lo que seguramente todos lo vivimos a diario, es que quede como en una queja que termina siendo tan genérica que es una queja de todo, pero es una queja de nada. Porque si uno se encuentra con alguien en la esquina y dice, qué desastre todo esto, lo de las tecnologías, ¿no? ¿Y pero qué es la tecnología? Si la tecnología es la luz esta que me está alumbrando, el cajero electrónico, la computadora, el televisor, la batidora. Entonces, yo creo que el tema es, primero, justamente ver cuál sería ese núcleo, el núcleo más seguro y más apropiado de aquello que nos está preocupando, el núcleo, que insisto, justamente no es ni el foco ni la batidora, sino, bueno, si hay un punto en común. Y segundo, como vos decías, claro, ¿cómo formulamos la pregunta? Entonces yo diría, el, el objeto, podríamos decir material, por decirlo de alguna manera, no puede ser lo tecnológico en sentido amplio. Lo que nos inquieta y nos tiene realmente asombrados día a día es lo que sería la metáfora computacional de la mente o la inteligencia artificial o el proceso autonómico resolutivo, por decirlo un poquito más técnico, pero eh, ahí ya pisamos un terreno muy complejo porque esta tecnología a la que nos queremos referir es nada menos que una tecnología que pretendió llamarse, y así ha avanzado, inteligencia artificial, o sea, es nada menos que homologarse, con las consecuencias que después podremos charlar, con el operar propio de la inteligencia, nada menos que eso. O sea, salvando o haciendo alguna comparación, es como que el día de mañana aparezca una tecnología que pretenda llamarse alma artificial. Bueno, es muy serio, por lo menos es más grave que decir la rueda o el foco. Y después, en cuanto a la pregunta, lo que vos decías, bueno, ¿y cuáles serían las preguntas? No, yo en términos generales diría, la pregunta tiene que ser en perspectiva educativa. O sea, yo, como bien sabes, no conozco la cuestión, en principio, la minucia técnica material, pero lo que no podemos dejar de hacer es preguntarnos, bueno, ¿de qué estamos hablando? De la inteligencia, de la mal llamada inteligencia artificial, de la analogía computacional de la mente. ¿Y qué nos preguntamos? Y bueno, nos preguntamos qué hacemos con esto. ¿Para qué? Para llegar a buen puerto, pero buen puerto no es manejar bien la computadora. Y también en esto quiero volver porque hoy sí en educación parece que llegar a buen puerto es lograr la conectividad, por ejemplo, como el eje principal de la tarea educativa. Llegar a buen puerto es, bueno, perfeccionarnos, ser felices, crecer en las virtudes. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo cruzamos las dos cosas? O sea, ¿con qué nos encontramos? ¿Con qué se encuentra el alma humana, el hombre, cuando está frente a este fenómeno que es, obviamente, es aplastante? Pero no pretendo dar respuestas lineales, porque un poco para atajarme,
pero también porque es tan complejo el fenómeno que me parece a mí que en esta cuestión pretender responder como le gustaba decir a Piper, esto con una bien redondeada verdad, con una frase que dé por terminado el tema, a mí me parece que en esta cuestión es un poco complicado, me parece. Jordán, comparto al 100% la dificultad, te agradezco que me reformularas la pregunta y me hablaste del nudo, ¿no? Creo que esta palabra, el núcleo, perdón, el núcleo. Y mencionaste la palabra inteligencia artificial y ese intento de emular. Es un temazo, ¿no? Yo creo que cuando leía tu libro, veía, digo, la cantidad de temas y subtemas que tiene esto. No entiendo por qué tiene tanto contenido este tema de la revolución tecnológica, o como vos llamás, las nuevas tecnologías. No termino de entender por qué es tan grande, o por qué es tan omniabarcativo, por qué se mete en todas las áreas hoy del ser humano, ¿no? Desde las cosas más profundas, cómo intervienen hasta las cosas más triviales sobre la seguridad, no sé, como vos también mencionás, la exposición, el pudor, la intimidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es infinito el tema. Si querés, yo te iría, digamos, pidiendo algunas ideas sobre los temas tal vez más importantes que vos tocás en el libro. Vos hablas de cómo usás varias veces la idea de que las máquinas, en términos generales, o en la tecnología, dan forma al hombre, o le dan forma al hombre. Podría ser uno de los... Están dando una nueva forma al hombre. ¿Podría ser esto uno de los núcleos? Sí, yo no tengo dudas que esta tecnología está generando una mutación antropológica, que en realidad es una expresión que ya usó en su momento Benedicto XVI. Pero justamente yo creo que está generando este cambio por varias cuestiones. Primero, porque vuelvo sobre esta cuestión de en qué consiste esta tecnología. ¿Por qué se puede disparar hasta el infinito? ¿Por qué todo puede caer en la lógica de la inteligencia artificial, si se quiere? Bueno, justamente porque una tecnología esencialmente distinta, que entre otras cosas, en la medida que consiste en una capacidad resolutiva de problemas y que consiste en un gran armado de algoritmos, que además esto sí no es un invento ni una hipótesis de las nuevas tecnologías, sino en realidad es una especie de, podríamos decir, de positivismo que ha encontrado en esta tecnología, ahora sí, posiblemente un salto que pareciera, y subrayo a propósito pareciera, pero llegar hasta el infinito. ¿Por qué? Porque este procesamiento de datos o estos algoritmos están vaciados en principio de contenido. Entonces son grandes operaciones lógicas. Entonces, cómo se procesa la información, cómo se desarma una máquina, cómo se analiza una tendencia social, cómo se miden y cómo se compensan las variables. Bueno, es todo matemática. Por eso en realidad uno cree que cuando se dice que las nuevas tecnologías son el reino de la cantidad y hay que olvidarse de la calidad, no se está diciendo solo con una carga valorativa, sino porque el mundo de la cibernética es el mundo de la cantidad, o sea, porque es la única manera de poder procesar una cantidad de datos que pareciera llegar al infinito. Entonces, intento contestarte esto que vos me preguntás. A ver, por un lado, ahí se pisó un palito, no sabría decir cuándo, pero no es de este año ni el año pasado. Esto tiene posiblemente entre 20 y 30 años, que es aceptar muy rápidamente incluso la denominación de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esta tecnología es verdad que es una gigantesca e inédita procesadora de información. Entonces, hemos aceptado, y ya forma parte de lo que casi que no se discute, que nuestra inteligencia consiste esencialmente en la función de procesar, analizar, categorizar, sintetizar información. Lo cual es tremendo, porque eso ha pasado al ámbito psicológico, por ejemplo, y lo peor de todo es que hay corrientes que son muy interesantes, muy eficaces, pero parten de esta analogía. Pero peor todavía, esta analogía se hizo
se trasladó y es la que prima hoy en las corrientes pedagógicas. Y más todavía, digamos, esta prima incluso se ha metido en ámbitos pastorales, epistemológicos. Entonces, yo creo que ahí hay a priori, hay un principio fundante que en realidad, en la cual el hombre y la tarea educativa tienen mucho para perder. Si nosotros aceptamos que lo mejor que nos podía pasar era ahora tener un simulacro que nos ayude supuestamente y nos perfeccione, y que es la computadora o la inteligencia artificial, nos estamos quedando con una parte menor de la actividad de la inteligencia. Eso por un lado. Pero por otro, se repara muy poco, como vos decías, hay como una cierta desesperación, un encantamiento con lo que nosotros podemos hacer con las máquinas, y a mí me parece que hay una peligrosísima ingenuidad con lo que en realidad las máquinas hacen con nosotros. Y es desconocer íntegramente la realidad dinámica que se da entre lo tecnológico y justamente el ámbito humano, el ámbito del obrar, el ámbito de la prudencia. Si me permitís, antes que me tirotees con otra pregunta, Sí. digo porque esto también me parece que es fundante, digamos. Yo una de las cosas que más me movió a intentar sacar algo en limpio y escribir un libro sobre esto es el latiguillo, que lo habré escuchado 1000 veces antes de ponerme a estudiarlo, que es, bueno, no es ni bueno ni malo. Te iba a preguntar eso, vos sabés, bien, te adelantaste la pregunta. Porque ya te conozco, entonces me adelanto. Bien, bien, bien. Entonces yo formulo la pregunta como me quede más cómoda para que no me... Bien, bien. No, porque yo creo que ahí hay también hay ingenuidad y incluso hay un mal planteo, porque no es tan esquemático, no es tan fácil de que no es ni bueno ni malo, todo depende cómo se use. Por supuesto que la técnica del arte tiene sus reglas propias en cuanto al producto, porque lógicamente lo técnico es la obra útil y lo artístico es la obra bella, por decirlo casi a lo bruto, pero en realidad esas son las reglas de lo hecho. Bueno, pero eso hecho, primero, cuando entra en el terreno del uso que le da el hombre, primero ahí hay criterios prudenciales, primera cuestión. Entonces, esa prudencia ya saca de plano cierta asepsia en la cuestión técnica. Pero si alguien me dijera, bueno, está bien, pero justamente me está diciendo que es cómo se usa, pero se están olvidando que a eso que se va a usar y que tiene sus reglas en la hechura propia, ya tiene toda un presupuesto, entre otras cosas, antropológico. Doy un ejemplo. Si yo fabrico guantes y hago guantes de 4 dedos, sí, podemos discutir si están bien hechos, la tela está linda y demás, pero estoy en principio presuponiendo que la mano del hombre tiene 4 dedos. Porque yo puedo hacer para todo el mundo guantes y dice, no, pero bueno, esto depende de cómo se use. Sí, está bien, es verdad, yo puedo en uno de los lugares poner 2 dedos juntos, pero me estás dando un guante de 4 dedos. Entonces, pensar en un cierto candor donde pisamos el terreno de lo técnico y donde no es ni bueno ni malo, es desconocer esta parte compleja de la técnica, es desconocer que tiene presupuestos antropológicos, es desconocer que se hace con determinadas intenciones. O sea, quien hace la técnica tiene intenciones de que se le dé un determinado uso, y eso entra en el terreno prudencial. La técnica va inevitablemente unida a una cierta publicidad, o sea, hay promesas de la técnica que hay que evaluar, hay intereses de la técnica. Entonces, yo diría, hay que tener mucho cuidado, porque por eso a veces se descansa demasiado en una supuesta neutralidad de lo técnico, o como pasa con el método, ¿no? En psicoterapia pasa mucho, bueno, son métodos, todo depende de cómo se use, ¿no? Porque los métodos, por supuesto que bien vale esta tarea de hacer una recepción crítica, ver si es salvable, pero el método no es inocuo. Lo que sucede, y con esto te cierro esta idea al menos, es que lo que a veces se olvida, y esto pasa mucho con las nuevas tecnologías, porque lo comparo también con los métodos en psicoterapia,
de que muchas veces las cosas no nos hacen bien por esa bondad que ese medio me ofreció, sino que a pesar de lo que ese medio me estaba ofreciendo. Esto pasa mucho en psicología, pero también pasa en el uso de, bueno, yo gracias a Google y a Wikipedia descubrí tal cuestión. Bueno, pero no es gracias a, es a pesar de, en muchos casos. O sea, puede ser gracias a y a pesar de, es una contradicción decir las dos cosas, gracias a y a pesar de, no se puede tomar en dos sentidos, porque en un sentido técnico, práctico, concreto, sí, gracias a que estaba y que lo sí, encontré, pero a pesar de porque el costo que tiene lo pude superar o no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, sí, es difícil agarrar la cuestión, ¿no? Como sí, siempre. sí. Pero bueno, por eso que yo en esto creo que también es lo que intenté a lo largo del libro, pero a mí me parece que hay que prenderse un poco del magisterio de los clásicos y buscar también en ellos las respuestas, no solo las respuestas, sino el modo de abordaje. Y justamente esto que vos decís, ya los grandes teólogos, los grandes filósofos, y el primero que se me viene a la cabeza, de hecho, es Santo Tomás, pero cuando a Santo Tomás le preguntan determinadas cuestiones, muchísimas veces la contesta en algún sentido sí, en otro sentido no. O sea, hace tal vez da 4 o 5 respuestas y no son lineales. En muchos casos depende si se utiliza en tal sentido de la palabra, si se utiliza en tal otro sentido, si se lo evalúa a la luz del fin, si se lo considera en sí mismo. Entonces, eh, por eso yo digo, en la cuestión tecnológica, claro, Federico Miura, que hizo el postfacio, lo sintetizó con una frase más campechana, como a él le gusta, y en buena hora, bueno, no hay que chuparse el dedo. Eh, digamos, me parece a mí, como primera actitud que conviene tener, es tener una actitud crítica y salirse de algún tipo de ingenuidad o de candor en el cual uno se zambulle de lleno, como si al entrar en el terreno tecnológico quedamos a salvo porque ahí la cuestión moral no me afecta o yo lo manejo, porque además hay una realidad que también ojalá después lo podamos charlar, pero cuando nosotros estamos pensando algo de la tecnología, quienes la hicieron y quienes están lucrando con eso ya lo pensaron hace 10 años, lo estudiaron, lo midieron, lo matematizaron y lo calcularon, y nosotros ya somos víctimas de eso 15 días antes de empezar a usarlo. Y esto no es una paranoia mía que por no conocer la cuestión, sino porque lo dicen, está ya registrado, hay testimonio de todo tipo, hay estudio de investigación. Sí, pero como pasa justamente uno de los problemas de la tecnología es que al haber tanta información hay una cierta desinformación, ¿no? O sea, al haber una catarata de información, incluso no solo abundancia, sino abundancia de información falsa, de opiniones completamente divergentes, incluso de personas importantes, aún lo que está a la vista, como vos decís, estudios científicos o cosas serias, aún lo que puede estar a la vista de algún modo queda oculto. Vos en el libro decís en un momento, eh, la mejor manera de ocultar un perro, ¿cuál es? Es rodearlo de cientos de perros, ¿no? Acá pasa un poco también eso, incluso en el análisis mismo de la tecnología, de quiénes son los que están detrás, de qué es lo que quieren los que están detrás, ¿no? Pero algunas cosas, Jordán, una cosa que te quería preguntar, a ver, esto ya es fuera del programa y tiene que ver con tu impresión, porque yo fluctúo un poco, pero ahora estoy en la idea de que el problema de la tecnología o la problemática de la nueva tecnología es un poco más un tema, más allá de que ciertamente es tema de charla de café, como vos decías al principio en una esquina, hablando de qué bárbaro la tecnología. eh, por ejemplo, conozco casos de personas que empezaron siendo, como se llama, tecno-optimistas, o sea, con un fervor de la tecnología nos va a salvar por todo lo bueno que tiene, nos va a transformar la vida, y veo un tecno, si se quiere, pesimismo o realismo creciente, y también en la gente. Esto es una sensación térmica porque estoy en una burbuja, o vos también pensás que puede haber algo de esto. Mirá, por un lado, se está dando un fenómeno creciente
que insisto, por eso no es un invento mío que lo guíe ahora un ratito antes, sino que uno intenta seguir mirando, a ver qué, y como vos decís, pescar el termómetro. Hay un fenómeno que está creciendo y de quienes más se han metido a dar la vida por estas nuevas tecnologías, que es algo curioso, aparte, cuando se trata de sus hijos o de sus seres queridos, toman decisiones educativas o casualidad que son de orden ajeno y de un recorte radical de acceso, porque lo dicen claramente de que las nuevas tecnologías no dan, primero, por un lado, no dan aquello que prometen, que lo cual también me gustaría volver sobre eso, porque hay estudios cada vez más contundentes. Esta canadiense que está en España, Catherine Lecuyer, dice algo así como neuromitos, dice ella, porque lleno de mitos sobre las bondades de las nuevas tecnologías para el aprendizaje que se están cayendo uno a uno. De hecho, hay mediciones que hablan de un retroceso en los últimos 30 años de algunos, podríamos decir, dispositivos básicos de aprendizaje, como puede ser capacidad de síntesis, memorización, concentración, etc. Bueno, entonces, por un lado, seguramente hay neuromitos, hay mitos que están dando vuelta y muchos, que se están cayendo. Hay quienes van dándose cuenta de que la cuestión educativa pasa por otro lado. Pero por algo muy interesante, ¿cuál es el motivo? En muchos de los que dicen, no, yo no quiero que mi hijo tenga acceso a ninguna pantalla hasta los 12 años. Porque justamente el argumento, entre otras cosas, en algunos es porque le soluciona absolutamente todo, y eso, lejos de ser una bondad educativa, es un problema. Que este es un tema que yo sé que a vos te interesa mucho, y yo creo que realmente es apasionante, que es el tema de la automatización. Nosotros no nos damos cuenta, pero hemos automatizado la mayoría de las decisiones de nuestra vida. O sea, aunque no nos demos cuenta... y no por virtud precisamente, ¿no? Que la virtud tiene algo de eso, algo de automatización. Bueno, claro, porque en general, claro, es una especie de caricatura, podríamos decir, del hábito. El pequeño detalle es que esa automatización no está dada por hábito de pensamiento riguroso, sino que está por alguien que lo pensó por mí, primer tema. Segundo, de lo cual yo no soy consciente de que ya me dio la cuestión resuelta. A todo orden, se me ocurren 100 ejemplos distintos, desde lo que voy a comprar hasta pilotear un avión que hay que aterrizarlo de emergencia, hasta la elección de una persona. Todo automatizado. Que bueno, esto justamente genera yo diría hasta un endurecimiento de la vida, entre otras, interior, la vida intelectual, que hace que la automatización va reemplazando justamente el desarrollo de la inteligencia en lo que no tiene de un frío procesamiento matemático de la información. Yo, digamos, después te voy a decir cuál es para mí la principal idea respecto a las nuevas tecnologías en relación al hombre moderno, pero yo digo, me da la impresión de que en realidad la automatización, aunque no nos demos cuenta, nos ha quitado la frescura y el aire que es más propio de la vida humana, bueno, que justamente que es la libertad bien ejercida, que en algún sentido es la posibilidad de romper los guarismos, romper la estadística, romper un algoritmo y una predicción cuantitativa. Entonces, nos hemos vuelto cada vez más predecibles de alguna manera. Nos hemos vuelto cada vez más predecibles. Porque además se genera un círculo vicioso. Entonces, nosotros nos volvemos predecibles, pero a su vez monitorean muy bien esa predecibilidad que nosotros tenemos, entonces se ajusta, se vuelve, se evalúan los resultados, que además esto también está comprobado, digamos. Nosotros, este coreano que yo cito en el libro, él ya lo dice, no sé, tiene buena información, porque cita fuentes que son solventes, pero dice el FBI no tiene razón de ser hoy por hoy en la información que se maneja de los ciudadanos estadounidenses. No tiene razón de ser, porque brinda mucha mejor información cualquier empresa que se dedique al procesamiento de datos. Porque, claro, imagínense, o sea, calculá que el FBI que podía hacer, sacar una foto, supongo yo, tener un registro, ver dónde está. Por supuesto, el FBI debe usar
de hecho, las nuevas tecnologías. Pero las nuevas tecnologías tienen agregados, por ejemplo, de que juntan datos en los momentos donde ni siquiera la vida familiar se mete, o sea, en el horario donde estoy solo, en el horario donde todos duermen, donde tengo los intereses que nadie conoce, donde yo creo que hay una enorme reserva. Bueno, el creer que las empresas que procesan información van a guardar la reserva con el sentido realista y cristiano del pudor, por ejemplo, de que lo mío es mío y ahí nadie se mete, bueno, es de una ingenuidad que yo creo que se pagaría carísimo. Te distraes con el perro, ya sé que te distrae la... Bueno, cuando salga le voy a dar su merecido, pero no puedo hacerlo acá en vivo porque no estoy No, acostumbrado. no, no, no diga, no diga. Nada de eso. Lo voy a Escúchame, hablar ¿no? seriamente. Bueno, pero por ejemplo, vos fíjate lo que vos mencionaste del FBI y de las empresas, etcétera. Hace poco salió un documental que vos me lo mencionaste, que se llama El dilema de las redes sociales, donde se evalúa a fondo y no por... A ver, yo lo que quiero decir es esto. Eh, del lado del punto de vista católico, digamos así, sobre todo del lado católico, que ha tenido siempre, ha valorado mucho la tradición, la formación filosófica, teológica, etcétera, estos temas no parecen nuevos en un aspecto, en el sentido de que ya sabemos se supone que sabemos qué es el hombre y se supone que sabemos cuando algo se altera, qué es lo que efecto está produciendo. Y podemos acusarlo, ¿no? Como ha hecho el padre Sáenz hace, voy a decir, 20 años, 30 años, no sé cuánto, o lo han dicho todos estos maestros y pensadores de estos últimos décadas. Ahora bien, cuando uno ve que personas completamente, digamos, simpatizantes del sistema y del hombre, y del mundo moderno hacen unas críticas que son fuertes, no fuertes desde el punto filosófico, evidentemente que no conocen la filosofía cristiana y por eso es todo fenomenológico el análisis, ¿no? Pero cuando uno ve esto, uno dice, bueno, pero entonces eh, hay una sensación térmica de que Houston tenemos un problema. Por ejemplo, ahí el documental este apunta, no sé si porque está en contra de Trump, pero y va también de fondo con esa intención, este documental que mencioné, hace todo un análisis de cómo se teledirigió, como vos decís, con información de estas empresas privadas, Google, Facebook, sobre todo Facebook, la elección, ¿no? Es como vos decís, el sistema se retroalimentó de lo que el hombre piensa y hace y empezó a probar qué pasa si le pones ciertos cebos, si es capaz de llevarlo a que piense, y fue un experimento realmente muy importante este que hizo Facebook, o Analytics, no me acuerdo ahora el nombre de Analytics, no sé cuánto, y el resultado fue supuestamente, ¿no? Porque no conoce a fondo, el éxito es decir, bueno, sumamos, restamos, hicimos los algoritmos que corresponden y convencimos a esta parte del electorado que estaba indecisa y salió a favor de la... Ahora, bueno, eso asusta, ¿no? Sí, lo que sucede es que yo creo que por eso, el fenómeno como tal, a mí me parece que lo que hacen las nuevas tecnologías, por eso con todas estas salvedades que charlamos y estas que son algunas de las aclaraciones, digamos, que se sintetizarían en no tener una aceptación candorosa, acrítica. A mí me parece que se corresponde con lo siguiente. Las nuevas tecnologías lo que hacen es, de alguna manera, despertar, azuzar las heridas del hombre moderno, ¿no? Heridas que realmente merecen un estudio, y vos recién lo nombrabas al padre Sáenz, a quien tanto le debemos en eso, porque él mismo las adelantó, y heridas que aún analistas modernos perciben. Ahora, ¿pero cuál es el gran problema? Claro, que justamente se genera esta retroalimentación porque estas nuevas tecnologías favorecen, promueven, incentivan una determinada estructura mental, una determinada automatización, una determinada un sesgo para la toma de decisión y demás. Pero el hombre moderno lo que lo recibe no está sano, está enfermo, tiene heridas. Y esas heridas me parece a mí que han enganchado perfectamente con las nuevas tecnologías, entonces
genera un círculo vicioso muy peligroso. Entonces, el ejemplo que vos das es un ejemplo tal vez de los troncales, porque pone en juego la cuestión política, que quien dice política dice bien común. Ahora, claro, es lógico, la culpa no la tiene en su origen las nuevas tecnologías que procesan, miden y matematizan todo. Perfecto. Pero el hombre moderno, sí, es cierto que ya tenía un criterio cuantitativo, por ejemplo, del bien moral. Entonces, y en ese sentido, por supuesto que es hermoso y gozoso volver sobre los clásicos. Jordán Bruno Ollenta decía, la cantidad no comunica con el bien. La cantidad no comunica con el bien. Ahora, esa frase, dicha en la década del 70, tiene para las nuevas tecnologías más vigencia que nunca. Ahora, qué fenómeno curioso, porque eso deberíamos saberlo nosotros o deberíamos vivirlo, pero como el hombre moderno está enfermo y a esto no lo vive, los que están contentos y felices de que esto sea así son justamente los políticos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo le dan los niveles de tendencia, no fallan. Y en realidad no hay ningún tipo de verdad, de bien moral, de bien común que haya en política, sino que lo que se va viendo son qué palabras conviene usar, qué decisión, qué anuncio, para ir manejando el termómetro cuantitativo. Ahora, por eso, pero es un círculo, porque después a nosotros también nos convencen rápido, porque no, bueno, pero si toda la gente estaba conforme, o tuvo no sé cuántos seguidores, o tuvo no sé cuántos tweets o retweets, o no sé cómo se dice, o me gusta, o votos. Por eso digo, o votos. Entonces, en realidad, en el fondo, el problema ético era una herida antropológica, el creer que la cantidad puede hacer que 1 más 1 sea 3. Y bueno, y esto vino de 10 y genera un daño tremendo. Porque hoy por hoy, por eso cuando dicen, no, bueno, hay que democratizar las redes. Bueno, lógico, si es la misma estructura, la misma idea. La verdad solamente surge de abajo y del consenso y de que nos pongamos de acuerdo. Y como estamos mal, no estamos bien, es muy probable que nos pongamos de acuerdo en aquellas cosas que no nos hacen bien. Claro, claro. Jordán, vos decís el hombre moderno, ¿no? Y vale la pena aclarar que vos y yo somos hombres modernos, ¿no? Porque vos decís en el libro, o dejas plantear la pregunta de si somos parte también, si somos parte del problema o de la solución. Entonces vos decís en un momento, lo citás a Barcia, y decís una suerte de ecosistema, esto genera la nueva tecnología, que nos incluyen en su seno, o sea que estamos dentro de ese. También hablas de la manipulación psicopolítica y de que nos entregamos a gusto a esto. Sumado, o sea que tenés que sumar esa entrega voluntaria, tuya, mía, en parte, con un difícil discernimiento cada vez, ¿no? De si me estoy, siempre con unas líneas completamente indefinidas sobre si esto es lo que corresponde o no. Ya te voy a hacer la pregunta también de si se puede dar un combate desde afuera de todo esto. Ahora te planteo, estamos adentro. Vos decís, ¿somos parte del problema o somos parte de la solución? ¿No? O sea, no sé cómo te sentís vos en este dilema, digamos. Posiblemente somos parte de las dos cosas, porque de hecho, por supuesto que vivimos en una atmósfera viciada y en parte seguramente que estamos más empapados de eso de lo que creemos. Si bien cuando también en esto el padre Sáenz siempre lo distinguía, cuando nosotros decimos el hombre moderno genéricamente, lo que uno piensa en la categoría valorativa, no cronológica, porque ahí sí seguramente que hay ciertos vicios que son propios de la modernidad o la posmodernidad, o como se llama esto que estamos viviendo, que no sé por hoy qué nombre tendría. De todos modos, seguramente que somos parte del problema, y por eso volvemos a la cuestión esta. Yo creo que una cuestión importante es, primero, debemos preocuparnos por no ser parte del problema. Digamos, una categoría en principio pedagógica. Entonces, vos recién nombrabas el tema del pudor, que para mí también es un tema gigantesco en el tema de las redes y demás. Porque es indudable que las nuevas tecnologías favorecen la apertura de la intimidad. Eso no, digamos, con los 1000 recaudos que uno, o con los 1000 peros que uno quisiera poner, pero
en realidad las redes lo que quieren es que vos muestres, eso es indudable. Funciona así. Funciona así. Y por eso, digamos, en ese sentido, insisto, aunque yo es la primera vez en mi vida que me conecto con esto y espero no solo nunca más en mi vida, en realidad... Nunca también te sigue. No, hay una cuestión vinculada a la privacidad que está hackeado por las nuevas tecnologías y no hay duda de que las redes y todo el sistema en general tecnológico va llevando a que uno diga cómo está hoy, cómo estuvo ayer, que mande fotos, que diga cómo se siente, que comparta, que vea y demás. Bueno, ahora, el problema no deja de ser cultural en ese sentido, no tecnológico, que es por eso que hay que entender las nuevas tecnologías a la luz de la revolución cultural, porque el gran problema es que las nuevas tecnologías no nos arrebatan a nosotros la privacidad ni nuestra intimidad, que es lo propio del pudor, sino que nosotros estamos contentos desnudando nuestra intimidad desde el punto de vista del lenguaje, del cuerpo, de la vivienda, de nuestros vínculos, de nuestros deseos. Entonces, por ahí pasa justamente ahí sí el problema serio de las nuevas tecnologías, que es, sí, no son neutras o tienen todos estos problemas, pero el gran tema es si yo no he definido primero qué es esto del pudor, en qué consiste, entonces no solo que me sacan los datos, sino que yo los entrego con gusto. Y no solo que los entrego con gusto, estoy agradecido y feliz de poder desarrollarme en las nuevas tecnologías y poder expresarme libremente. Entonces, no solo, por eso vuelvo a lo otro, a lo cuantitativo, no solamente estoy sumergido en un océano de algoritmos y de una matematización de la vida que debería ser la vida del alma o de la vida de las virtudes, donde la matemática, en algún sentido, debe quedar necesariamente rota. No, sino que yo además voto y me sumo gustoso porque me siento un ciudadano ilustre porque puse mi pulgar arriba y fomenté tal tendencia, tal otra, con lo cual en realidad me sumo a ser parte del guarismo y creo que esa es mi participación. Volvemos a la cuestión cultural. Yo no me opongo a que pongan un pulgar arriba o uno abajo, pongan como quieran los pulgares. El tema es que no podemos creer que en eso consiste nuestra vida social y nuestra vida política. En ser un número más, o sea, porque lo que el bien común de la patria requiere es otra cosa. Y entre otras cosas lo que requiere es ser capaz de romper el promedio. O sea, ir en contra de la estructura matemática de las nuevas tecnologías. Pero aparte de esto está estudiadísimo. Digamos. Jordán, ¿por qué crees vos que tenemos hoy, o que yo cuando decía que somos el hombre moderno también, no solo por lo cronológico, que es evidente, sino porque es difícil de discernir hasta qué punto, aún no queriendo ser como ese hombre moderno que bien describe el padre Sáenz en su superficialidad, en sus distintas facetas, es difícil pensar de que nada de eso nos ha impactado, ¿no? De que nosotros, porque entendemos el bien, porque hemos comprendido desde la filosofía, de la teología, cuál es el bien, cuál es la verdad, cuál es la belleza, podemos sentirnos como inmunes y fuera de también la categoría premoderna, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, ¿por qué pensás que el hombre moderno tiene esa necesidad de exponerse? De exponerse, como vos decís, pornográficamente, pero no por la parte sexual solamente, sino, digamos así, obscenamente, o mostrar cosas que son propias de cosas que tienen que ser íntimas, digamos, o propias de su vida íntima. Sí, sí. Mira, a mí me parece que por varias cuestiones, pero por lo pronto dos, que las veo con alguna certeza, digamos, que creo que están vinculadas a este fenómeno. El primero es porque en realidad justamente se fue corriendo el eje, que en eso justamente este argentino Sinai, que en realidad a mí me parece que describe con precisión, es un libro viejo, Conectados al Vacío, pero este escalón, él no lo describe así, pero yo más o menos me tomo el atrevimiento de hacer un cierto reencuadre de esto. Este escalonamiento entre la conexión, que es algo básicamente técnico y mecánico, la comunicación y la comunión, bueno, hay un escalón ético, hay una cierta, digamos, hay diferencias de grado y en realidad parte justamente de la superficialidad ha hecho que en muchos casos la amistad y la comunión
sea reemplazada en realidad por la conexión. O sea, el hombre moderno, por eso digo, no solo que se vuelca en la conexión, sino que está contento y está convencido aparte que esas son las amistades que vale la pena cultivar y que son las amistades con las cuales vale la pena que se me vaya la vida, a quien jamás tal vez vi en mi vida, con quien no comparto ningún tipo de preocupación de fondo, pero con quien compartimos alguna cuestión de redes y demás. Entonces me parece que justamente la superficialidad del hombre moderno, que por eso digo, aceptemos, no es un descubrimiento ni un hallazgo de las nuevas tecnologías, pero lo que hacen es potenciar esa superficialidad. Pero por otra parte, que esto yo es propio, incluso se ve mucho en la cuestión psicológica o psicopatológica, en definitiva nuestro desarrollo, o sea, social, entre otros, en la vida, muchas veces responde a necesidades que son de orden natural y después se van canalizando, bien o mal, por las posibilidades que uno tiene y por lo que la cultura o lo que nos rodea nos ofrece. Entonces, hay una necesidad del ser humano de lo que en la vieja tradición era la honra o el honor, que era como una especie de reconocimiento o de coronación de virtudes, podríamos decir, pero que efectivamente estaba vinculada a la mirada de los demás. Porque yo no quisiera en esto que se malentienda, es decir, es lógico, hay ciertas cuestiones, cuando uno critica, a nadie de nosotros nos gusta que nos miren mal o que el mundo entero hable mal de nosotros, o que en realidad lo natural es que, bueno, uno sea por lo menos respetado, valorado. Lo que sucede es que en ese vacío del hombre moderno, esa coronación no es de virtudes, o ese respeto o esa honra, porque no hay un bien moral que mostrar ni que interese, sino que está corrido a lo tecnológico, que esto también yo creo que es muy grave. O sea, lo tecnológico ha reemplazado lo ético, eso, y lo educativo. Yo en eso no tengo ninguna duda. O sea, el lenguaje de la tecnología ha copado el lenguaje de la ética, en lugar de que la ética se meta en el lenguaje evaluativo de lo tecnológico. Entonces, me da la impresión de que hay una necesidad permanente de mirar, de ser visto, de poder decir cómo estoy, de que me reconozcan, de que vean dónde estuve, qué hago, qué no hago. Ahora, por eso digo, como necesidad, eso es un desastre. No, eso somos seres sociales, es lógico, tendemos a comunicar los bienes, a expresarnos, a convivir, pero eso fue de alguna manera copado por las nuevas tecnologías, entonces eso se convirtió en una caricatura, porque la supuesta convivencia, la comunión social, por eso yo creo que en esto hay que tener mucho cuidado porque la unidad que nosotros debemos tener en la amistad, digamos, estoy pensando en la patria en general, pero digo en los grupos y en las actividades en común que tenemos, no vaya a ser que nos engañe una cierta unidad que la está dando la conexión, porque tenemos pendiente la comunicación de bienes y tenemos pendiente la comunión, es decir, una sola alma. Y eso no hay cable, circuito, celular ni programa que lo pueda subsanar. No vaya a ser que nos llevemos una sorpresa de las dos caras posibles, de que estemos menos unidos de lo que creíamos, en algunos casos, porque nos ligaba simplemente un foro de discusión. Yo estoy 20 años atrasado, nos ligaba un foro de discusión. Un canal de Telegram, vamos a decir, de lo último. No, bueno, y al revés también, ojalá Dios quiera que haya hechos, necesidades, donde queden claro de que en realidad la comunión salvó todas las limitaciones técnicas, geográficas, cronológicas y demás, y que hubo un común sentir, un común vivir, un común sufrir, un común amar, pero por la comunión, no por la conexión. Porque son cosas distintas. Sí. Vos dijiste en el libro algo así como que también me gustó, de que esta necesidad de exteriorización tenía que ver más, que o dijiste recién de alguna manera, con el vacío existencial que con una abundancia, ¿no? No es que es exabundancia acorde, como dice, la boca habla de lo que sobreabunda el corazón, sino la boca en este caso es de la falta de interioridad, ¿no? O sea, de la falta porque no hay nada adentro, habla la boca, ¿no? Algo contrario parece. Sí,
Pero justamente fíjate que ese fenómeno que después, desde ya que tiene ribetes sociales y, bueno, y de lo que estamos charlando, tecnológicos, en rigor está muy vinculado a la incontinencia, pero en términos generales, uno cree que, bueno, la incontinencia solamente eh, se, se, se entiende a la luz de cuestiones estrictamente sexuales. El hombre moderno es un ser incontinente en el sentido de que tiene como una voracidad por ver, por mostrar, por no frenarse, o sea, un deseo de tener todo ya, de que justamente, hasta como lo dice la misma palabra, o sea, la continencia es un refrenarse, es un ver, es un guardarse, un reservarse, un preservarse. Y en esto también las nuevas tecnologías favorecen que uno quiera ver todo permanentemente y que se pierda, como decíamos hoy, en la variedad, en la cantidad. Entonces, uno dice, ¿por qué? Claro, hay un vuelco hacia el exterior, pero no es como decías, por sobreabundancia, sino porque no hay nada que preservar. No hay nada que preservar. Entonces, eh, por eso a veces a mí me da pena cuando educativamente se cree de que el pudor solamente se reduce a ver el largo de la pollera, o si el cuerpo, sí, por supuesto que es importante, pero hay un sentido espiritual del pudor que hay que empezar por ahí. O sea, nuestra vida tiene realidades que son para mí, para Dios, o para mí y para mis seres queridos, y para mí y para la persona que yo amo, y en su momento, y en la... Entonces, no es lo que dicen las redes, parecería. Y aparte, fíjate que es curioso que el nivel de impacto, yo no sé cuánto más queda, pero lo que hace Quedan 20 años, unos 8 minutos casi. bueno, este es un ejemplo que a mí me parece que también es constatable. El nivel de impacto es cada vez mayor, pero ya no se sabe qué hacer para llamar la atención, qué sacar, qué mostrar, qué decir. Eh, y en eso también me parece que hay que hacer hasta una evaluación. Yo no soy historiador, pero aparte de eso, de esa limitación, tengo una memoria espantosa. Pero si uno compara los hechos brillantes, escandalosos, llamativos, extraordinarios, pero por llamarlo no hasta despectivamente, se suceden unos a otros y mañana nadie se acuerda de lo de antes de ayer, o este mes, o el mes anterior, y sin embargo la conexión es más que nunca, porque uno entra hoy, pues, y sin embargo los grandes hechos de la historia, donde que no había redes, no había cámara, no había nada, tienen una fuerza en sí misma, una densidad, hay batallas épicas, gestos de santos, actos heroicos, palabras dichas, que han atravesado los siglos, y pensar que fueron dichas no con 4 cámaras y con un grabador, sino en un rincón de un convento, en un campo de batalla. Y realmente a mí me parece que eso nos tiene que hacer pensar, nosotros, acá hay un problema serio de densidad ontológica, nosotros vivimos un como si conociéramos, pero nos empachamos de datos, como si actuáramos, pero es medio dudoso, como si estuviéramos con algo, con alguien, pero habría que ver si estamos o no. Entonces, volvemos al principio. Bueno, entonces hay que apagar los celulares y no tener más videollamadas con los seres queridos. No, yo no digo eso porque no es imposible, me parece a mí, llegar a esa conclusión. Pero, de hecho, lo virtual se vincula al como sí. Y el como sí es pérdida de densidad ontológica. O sea, algo que tiene menos fuerza real que lo que me dan, por lo pronto, los sentidos, lo que capto, lo que toco, lo que percibo con lo que estoy, con quien estoy. Jordán, te voy a decir una frase, ya estamos terminando, que me gustó también de tu libro, tiene un montón yo me anoté un montón, pero no las pude compartir porque sí me corto el tiempo, pero que tiene que ver con esto que dijiste. Vos hablas mucho de que la realidad sana, que la realidad salva, haces mucho énfasis justamente porque es el contrapunto del libro, ¿no? Lo real y lo virtual. Y pones el énfasis en cómo la realidad, el contacto con la realidad, el ser es lo que nos salva y nos sana. Vos decís, una paradoja, el homo faber, en un momento analizás, el homo faber es el hombre que se despierta pensando qué tiene que hacer y no qué tiene que ser.
y me gustó esta frase como para cerrar ya este vivo, como y si querés te despides un poco con esto, tenemos 4 minutos sobre esto, un poco que lo decías. ¿Qué te parece que tendría que hacer el hombre para ser más, ¿no? Para preocuparse por esta parte ontológica? Y ya me voy despidiendo de todo y agradeciéndote a vos especialmente y a ti. Y mirá, a mí me parece que lo que hay que hacer es justamente, y paradójicamente, volver a las cuestiones de siempre, y ahí está una de las trampas, que es cambiar el mapa vital, el mapa existencial, ante fenómenos que en realidad merecen al revés. Al fenómeno hay que tomarlo y recibirlo con las categorías de siempre. Entonces vos me decís, bueno, ¿qué hay que hacer? Y justamente entre el hacer y el ser, no hay que perder de vista, en primerísimo lugar, que las virtudes necesarias para el hombre bueno y para el hombre cristiano son las de siempre. Entonces, en realidad, nuestra forma mentis no puede cambiar cada vez que aparece un fenómeno, por más rotundo que sea. Por eso es que es también tan nefasto, qué sé yo, esto de la cuestión de este virus, como si un virus nos va a cambiar ahora y nos va a llevar a hablar de neonormalidad. Bueno, esto es algo parecido, porque en realidad lo que hay que hacer no es preguntarse por nuestras virtudes, cómo las acomodamos a las nuevas tecnologías, sino cómo hacemos, qué pasa con estas nuevas tecnologías a la luz de las virtudes. Y las virtudes, si bien son de orden operativo, no se trata solamente de una acción externa y demás, sino que tienen que terminar siempre en esa pregunta que vos decías. O sea, ¿qué es ser casto? ¿Qué es ser continente? ¿Qué diferencia hay entre ser estudioso y ser curioso? ¿Qué diferencia hay entre ser reservado y ser impúdico? Bueno, y ahora ante esto, ¿cómo? Porque si no, insisto, en general puede ser que seamos más impúdicos de lo que creemos y estamos Jordán, contentos. acá me pide una segunda parte, así que lo que podemos hacer es cortamos y seguimos un ratito para Dale. reconectarnos, porque Sí, te corta Instagram. Puede ser 10 minutos más. sí, sí, con ¿Tenés? gusto. Mientras tanto le meto un garrotazo al perro. Ahí volvemos, un poquito más. Dale. Perdón, Jordán, pero bueno, no querías que terminaras corriendo justo la última No, la no, pregunta, era no, difícil. no te hagas problema. Aparte, yo no llegué a leer nada de lo que mandaron, aparte no estoy acostumbrado a esto, pero alguien hizo mención a los vinos que tengo atrás. Y bueno, es Es que, el es que auspicio además del perro hubo un ruido, un tintineo que se entendió que no era, digamos, un ruido tecnológico ni nada de eso. Es difícil esto, padre. Tenés que, no sé, Escuchame, tomé algunos recaudos, pero... entonces, nada, este tema del ser, cómo hacer poco en el ser, ¿no? Qué difícil que es esto para nosotros, hombres de este mundo donde solo se valora lo que hacemos, y nos cuesta tanto pensar en lo que somos, ¿no? Sí, sí. Bien. Pero fíjate que por eso uno de los tantos temas que por ahí nos quedaron un poco, bueno, a mitad de camino, obviamente que es imposible hablar de todo, pero en parte eso es un problema anterior que las nuevas tecnologías en realidad potencian, pero entre otras cosas está vinculado a la tecnocracia. Nosotros, el vicio como tal, o este problema, ya venía desde antes, lo que pasa es que esta tecnología es tan fascinante y tan completa, pero la tecnocracia hace que el principio y el fin del hombre consista en saber, en ser dúctil para manejar algunas herramientas o para hacer bien algunas cosas. Ahora, por eso digo, fíjate qué complejo en ese sentido que es todo, porque en realidad ese problema ya viene hace 30 años que, por lo menos del recuerdo que yo tengo, que el Ministerio de Educación de la Nación tiene, hasta con es decir, esta concepción tecnocrática del hacer y una desvinculación con el nivel, podríamos decir, más ontológico del hombre, más personal, más... entonces, claro, ¿cómo no se van a potenciar tantísimas cosas que venían como flaqueando, que venían heridas? Ya veníamos como cayéndonos, digamos. Sí, por supuesto. Por eso yo insisto en que me parece que la cuestión son heridas del hombre moderno, que el gran riesgo es que esto lo que hace es infectarlas
y potenciarlas. E insisto, la cuestión cuantitativa, la cuestión del pudor, la cuestión de la superficialidad en los vínculos, la cuestión de la curiosidad, también no llegamos a charlarlo, pero cuánto el tema, el daño que está, hay países donde está medido minuciosamente, que hace la pornografía, la cantidad de vínculos que ha disuelto y de familia que ha disuelto, no la infidelidad con la vecina, sino por medio de la cuestión de las nuevas tecnologías, porque están las condiciones y genera un terreno donde ahora el problema no era la pantalla, sino justamente es la incontinencia y un problema anterior, que es un problema de templanza, que es la curiosidad. Un tema que también llegué a verlo, pero justamente el tema de las adicciones. O sea, sí, por supuesto que hay que empezar a ver con seriedad. Hay adicciones a las tecnologías, por supuesto, existen y van a ir creciendo. Los niegan a veces, no sé por qué a veces quieren hablar de no meterlo en categoría de adicción, pero realmente cumple con todos los requisitos para ser catalogado. Sí, porque además... En el ámbito clínico tuyo, de psicología, ¿te llegan, o sea, ves como parte del problema lo tecnológico o el impacto de lo tecnológico o no te parece? Sí, digamos, aparecen problemas, por ejemplo, vinculados justamente en la adolescencia en particular, porque también en esto a veces se hacen grandes defensas que yo creo que están desacertadas, digamos. El adolescente no construye no afianza, no consolida su identidad por medio de las redes y generando, como han dicho algunos, una ilusión que conviene para su... O sea, con la ilusión no se construye nada en realidad, por eso me preguntabas por la realidad, se construye en la realidad. Y evidentemente las redes no contribuyen a que el tronco común sea lo real, eso no hay ninguna duda. Ahora vos decías, bueno, si quieren negarlas como en la categoría de adicción. Bueno, también partamos de el primer criterio, si bien hay otras distinciones, pero es una dependencia inmanejable. Con lo cual ahí solo ya tenemos un problema serio que existe. O sea, ¿cuál es la dependencia que un joven tiene de su celular, sus redes, sus contactos? Entonces, digamos, la tecnología cruza, entre otras cosas, con la cuestión patológica. Y ni te digo con el tema del aprendizaje, con el tema escolar. Porque a mí me parece que en eso, como dicen, nos hemos comido el amague tremendamente, porque en general hubo un optimismo, vos recién decías esto de optimismo y pesimismo, de los beneficios, de las nuevas tecnologías y de que cada uno tenga su computadora, lo digital, o a veces como padres tendemos a pensar, uy, qué vivo que es mi hijo, cómo maneja esto, otro. Y no es una cuestión de filosofía aristotélica, que haya que hacer un análisis, no. Hay investigaciones clínicas y en pedagogía muy actuales que muestran de que las nuevas tecnologías no han contribuido en términos generales ni a la mejor memorización, ni a la capacidad de razonamiento, ni al avance pedagógico, ni a la abstracción, ni a la concentración. E incluso hay un tema muy interesante que está también creciendo en eso, que es que se va demostrando cada vez con más claridad que justamente el cargar mucho las tintas en las nuevas tecnologías, en lo que es el aprendizaje, genera una motivación principalmente extrínseca, que en términos generales es la más frágil, porque si yo hago algo porque me llama la atención esa lucecita o la nueva funcionalidad que tiene, lo que fuera, y no se potencia algún tipo de motivación interior, que, o casualidad, la tarea educativa debe apuntar esencialmente a la motivación interior, bueno, se está viendo que es muy frágil el tema, y que en algunos lugares ya se ve se está como se lo tiene por seguro que ese es uno de los motivos, por ejemplo, de que ha disminuido la capacidad de concentración, porque la concentración es un cierto vigor psíquico, pero que tiene que nacer de una disposición interior. Si yo para estar concentrado dependo de situaciones externas, en algún momento eso se desgasta y requiere otro tipo de atractivo, como suele pasar con todo lo que me genera atención. Entonces se está viendo que hay una necesidad media urgente, de aún en lo pedagógico, volver hasta en eso, a categorías clásicas de una motivación interna.
Ya, perfecto. Jordán, te hago una pregunta que complicada, porque, a ver, lo dije en un momento cuando creo que algo esbocé. Eh, Evidentemente que uno, no, vos dijiste también, no se puede apagar el celular, o sea, está en el libro de Carr, del cual somos, no sé cuál es la Lectores. palabra, lectores, yo iba a Lectores. decir fan, pero suena un poco serio para vos que sos doctor en psicología, no No. decir lectores, suena más académico, pero Carr justamente también habla un poco de las vías, las alternativas, ¿no? Entonces, habla de, por ejemplo, no sé si te acordás eso, creo que en Superficiales, habla de los menonitas y otras corrientes que han optado por el deshacerse de tecnología o reducirla, no sé, a la electricidad o cosas muy básicas. Incluso después hay como distintos tipos, va poniendo el ejemplo también de personas que decidieron usar la tecnología eh, que existió hasta 1985. Se fijaron un año y dijeron, del 85 en adelante, la tecnología que se desarrolló es muy contraria a la naturaleza humana, vamos a usar lo que había, estaba el teléfono que marcaba girando la ruedita, esas cosas, ¿no? Y entonces todo esto a mí me ha hecho pensar siempre, evidentemente que uno tiene que tomar postura necesariamente, porque el día es ya, no es algo que yo puedo postergar, es así como vos tuviste que tomar la difícil decisión de hacerse una cuenta de Instagram para poder hacer este vivo, la Fue tuviste que tomar. traumático, casi traumático, te digo. Gracias, Jordán, te agradezco que hayas hecho ese esfuerzo, pero como esas, hay mil decisiones que los padres toman cada día. No sé si se cortó, a ver, o me corté yo. Alguien me diga si soy yo el que perdió la conexión. Ahí se cortó. Ahí está. Ahí está, Ahí no, se volvió. había perdido. Ah, eras vos. Ahí está. Entonces digo, como esa del Instagram o lo que sea, hay mil decisiones que uno toma cada día. Y ya redondeo la pregunta, pero me interesa todo este contexto, porque la pregunta es, ¿vos viste la película Matrix? La famosa película Matrix. No, no, ¿cómo la voy a ver? No, no la viste. En Matrix se plantea justamente los tipos que están fuera del sistema entran al sistema para sacar a la gente del sistema. Básicamente, uno de los nudos fuertes de la película es esa, o sea, es despertar a la gente y decirle, mira, vos estás dentro de un sistema, pero no es la vida real. Esto no es lo real. Por eso la analogía me parece muy buena, ¿no? Pero, pero no pueden desde afuera del sistema decirle a los que están adentro del sistema, esto no es la realidad. Tienen que entrar y tienen que demostrarles que esa no es la realidad. La analogía es limitada, pero de alguna manera todos nos encontramos a decir, si no estoy en ese mundo, por más virtual que sea, y nefasto en cuanto a la virtualidad, y cuanto más virtual y menos real, más nefasto, que ha sido más deteriorante de lo real. Pero bueno, hay un grado prudencial que te dice que no hay manera de no jugar con ciertas reglas que impone la Matrix o que impone el sistema tecnológico. ¿Qué pensás de todo esto? Y bueno, sí, yo sabía que me ibas a alargar esa pregunta al final, pero bueno. Sí, a ver, no, yo creo que pretender una respuesta dicotómica, decir, no, no, padre, tenés razón, hay que entrar o no hay que entrar, yo creo francamente, de corazón, creo que sería artificial porque no respondería a la necesidad. Eso por un lado. ¿Por qué? Porque en algún sentido volvemos al planteo inicial, por eso fíjate, porque supongamos que alguien diga, no, todo esto, como vos nombrabas, de la década del 80 o con este paradigma nuevo, no fue todo nocivo, nefasto, o aún las contras y los deterioros han sido más que los beneficios, todo lo que uno quiera, ¿no? Bueno, entonces yo retrocedo, bueno, está bien, pero primero, ¿cómo sería el retroceso? ¿En qué consistiría? Porque una opción sería entonces irte al desierto, armar una carpa y, bueno, a lo mejor será cuestión de buscar alguna orden particular que se dedique a eso. Porque en realidad los que generalmente dicen eso rompen ese esquematismo con las mismas decisiones que toman, porque en realidad yo puedo decir, no, yo en las redes sociales no voy a estar porque este es un problema, esto es dogmático, yo en esto no, y en esto, pero después, bueno, vas al cajero, está todo automatizado, y en el cajero
y después te roban y vos preguntás lo de la cámara y hay alguien que procese alguna cuestión que esté vinculada a la información de que esa imagen se cruce con otro del barrio. O sea, si uno quiere protestar contra la inteligencia artificial, pero así en bloque, y posiblemente va a caer en una contradicción, yo diría casi inevitable, porque la vida está armada, por eso es como, ahora sí, salvando la distancia, porque justamente esto es particular, pero es como que yo me enoje con la rueda, diciendo, no, porque la rueda trajo otros problemas, además, bueno, pero saca entonces todo lo que tenga rueda o que funcione con algún engranaje, todo, y no va a ser tan fácil. Entonces a mí me parece que, por un lado, casi no veo factible un planteo que llegue a las últimas consecuencias, porque al revés, yo creo que podemos caer hasta en un cierto ridículo, porque hay cosas que necesitamos seguir haciendo y utilizando, y que está la inteligencia artificial más metida de lo que nosotros creemos en las cosas que ya usamos. Entonces eso por un lado. Ahora, claro, en lo otro me parece que hay que ser cuidadoso, eso por supuesto, pero el cuidado también pasa en primer lugar por saber cuáles son los bienes en riesgo y después lo del uso. Es decir, ¿cuál es el bien que puedo perder, el bien moral que yo pierdo, que mi hijo, mis hijas pueden perder, que mis alumnos, ¿qué es lo que está en juego? ¿Cuál es el bien? Bueno, y entonces esta tecnología, ¿en qué me arriesga? Porque entonces es como zambullirse o meterse y, entre comillas, ¿no? Como si decir, bueno, un coqueteo, bueno, pero hasta dónde lo prudente, hasta dónde directamente es malo en sí mismo, hasta dónde es un riesgo excesivo. Porque ahí es donde me parece que justamente la cuestión de los adolescentes es doblemente delicada, porque en general el adolescente tiene características evolutivas que hacen que los recaudos deban ser mayores, porque por eso digo, hay salvedades que son prudenciales, éticas, pero prudenciales, porque nosotros, ya dos viejos cuarentones, y bueno, otros vicios Es la posiblemente son más... juventud, es la cumbre de la juventud, no te no te lo Claro. conmigo. No, pero hay cuestiones que por una cuestión casi de evolutiva, ética, pero evolutiva, son más riesgosas, que se han estudiado siempre y que ahora la cuestión de la construcción, de la identidad y del afianzamiento, y bueno, lógicamente que un adolescente está más expuesto, si se quiere. Entonces dejarlo librado y que la metamorfosis la realice así, bueno, ¿y hasta dónde? Y bueno, ahí es donde es el dolor de cabeza que el educador vamos a tener que agarrarnos, porque aparte hay una cierta inmanejabilidad del fenómeno, que eso también tiene una connotación educativa. Nosotros con el colegio a veces nos planteamos, bueno, está pasando tal cosa, ¿qué hacemos? Y con algunos amigos justamente decimos, no, primero vamos a hacer más atrás la pregunta. Lo que se supone que estamos viendo si hacemos o no, ¿lo podemos controlar? Porque ¿qué vamos a salir a decir? Nadie más, no sé, nadie más está en redes sociales o en esto no opinen tal cosa. Si hay una parte que no se maneja exteriormente. Entonces volvemos a lo clásico, lo que hay que hacer es cargar las tintas en el hábito interior, en esa disposición que hace que el joven vea, bueno, qué va a hacer con su pudor, con su intimidad, con su curiosidad, con sus amistades. Por eso yo creo que el tema me parece que es muy complejo, tan complejo que es difícil hasta definir de qué se trata el problema, de qué nos quejamos. Ahí está un poco entrecortado, no sé si, no creo que se pueda hacer mucho, me parece que es tu conexión que por el momento se bajó la velocidad de conexión. Te está jugando una mala pasada Bill Gates, alguien te está haciendo te está boicoteando tu conexión. Y si la veo pixelada, no sé si soy yo, pero te veo como pixelado y entrecortado. Te están boicoteando, Sí, Jordan. ¿Se ve bien? yo te escucho cortado ahora. ¿Vos me escuchás bien a mí? No, te escucho cortado. Yo también te escucho cortado. Capaz que soy yo. Bueno, se escucha bien, dice. Bien, se escuchó todo perfecto. Bueno, me alegro porque yo la última parte casi no te escuché, se me desconectó para mí. Entonces, reversibilidad, entonces, digamos, este proceso está complicado.
apostar al interior, a la virtud, al ser más que al hacer, serían, digamos, siempre, y evidentemente la vida interior completa, digamos así, desde la interioridad, digamos, del formar el mundo interior de las ideas, con la lectura, con la reflexión, con la meditación, a la interioridad más profunda, que es la relación en el interior con Dios nuestro Señor, que habita por su gracia, en la medida que lo cuidemos y que lo conservemos en nosotros y establecer con él. O sea que el combate que más importante para dar tiene que arrancar en la parte interior. No sé si se cortó todo lo que dije o no. No, te estaba cortado, pero te escuché todo. Bien. Bueno, Jordán, querido, yo justo ahora no sé si estamos ya en tiempo, pero te quería agradecer especialmente, no sé si me va a escuchar alguien aquí, porque no sé si estoy saliendo o te está cortando, pero quiero agradecerte especialísimamente, primero el esfuerzo de como dijimos, ¿se corta? Sí, yo te escucho cortado, pero yo creo que hay que recuperar las categorías clásicas y justamente volver sobre el eje de la educación. Entonces, claro, retomo estos ejemplos que vos das, justamente no hay que otorgarle al programa de las nuevas tecnologías lo que debe ser desde siempre el problema educativo, yo diría perenne, de las necesidades del hombre para ser bueno, para ser santo, para ser perfecto. Entonces, en ese sentido es que, aunque no nos demos cuenta, nosotros creo yo que vamos a veces reemplazando las cuestiones que nos brindan las nuevas tecnologías por las necesidades de orden moral. Por eso yo al final del libro, lo que pasa es que tengo, aunque parezca que lo digo en broma, lo digo, hasta me olvido los ejemplos que yo mismo doy, pero hay ejemplos muy concretos del eje. O sea, el problema no es en definitiva si yo hago o no hago tal cuestión con lo tecnológico a veces. El problema es darle a eso el carácter religioso que debe seguir siendo el de siempre. No sé, doy un solo ejemplo, cosa de que si alguien de los que escuchó me apreciaba, ahora me pase a odiar, pero yo digo, No hay nadie de eso. Yo no me opongo a que se pongan los estados de WhatsApp, y al contrario diría yo, bueno, el santo del día, algún pensamiento y más. El tema es no creer que la manera de recordar el santo hoy pasa por eso, no darle a eso. Y por eso, si me apuran, diría un poquito más. Si tenés 5 minutos y tenés en ese tiempo que rezarle a ese santo o poner esta de WhatsApp, rezarle al santo. Y parece una pavada, pero lo tecnológico lleva tiempo. Entonces, al momento de optar, y hay muchos ejemplos que se podrían dar en ese sentido, donde no hay que tecnificar las cuestiones que son de orden moral. Ahora, si alguien lo tiene claro, o eso cree que lo asimiló, vio, tiene el espíritu crítico para hacerlo, bueno, genial, perfecto. Por eso digo, si alguien quiere hacer un apagón virtual para salvar, para tal cuestión de la patria, que lo haga, pero no creamos que vamos a salvar la patria así. Porque justamente los enemigos de la patria ya conocen estas reglas, y yo eso sí lo puedo asegurar y firmar y suscribir, se nos están matando de risa. Porque estamos entrando en un terreno donde lo han copado, lo manejan, lo deciden. Entonces, para la restauración de la patria, por ejemplo, hay que conservar las categorías de siempre. ¿Y cuáles? Y bueno, las que la prudencia de siempre nos debe indicar. Por lo pronto, bueno, entonces no hay que hacer una convocatoria virtual. No estoy diciendo eso, pero estoy seguro que el eje no pasa por ahí. Porque es entrar en un terreno donde no se pisa en el aire. O sea, le concedemos a la virtualidad lo que exige una densidad real de muchísimo más peso. Así es. Bueno, Jordán, no te robo más tiempo, te agradezco mucho. El tema, como dijimos al principio, tiene infinito. Yo me he quedado con preguntas de todo tipo, desde qué es el dataísmo que vos mencionás en tu libro, y un montón de cuestiones que pasamos rápidamente. Vos tenés el libro a mano, porque yo le iba que lo quería mostrar y todo, y una vez que me senté y arranqué, ya no puedo salir de acá. Bueno, mostrarlo, por favor. Este es el libro, Educación Real,
en un mundo virtual. Lo recomiendo especialmente, lo pude disfrutar. Aparte tiene esto, voy a decir esto para terminar y agradecerte este vivo, y es que condensa, por un lado, lo mejor de los autores, digamos así, no de católicos incluso, que han investigado el tema, como Carr, como el coreano, que aprendí el nombre, Chinay y otros tantos que están en el mundo dando vuelta, y lo ha logrado combinarlo con todos los clásicos, sea de nuestra patria, Yenta, Castellani, Membiel y compañía, Sáenz, etc. Así que, y con todo lo personal tuyo, que es también fruto de tu trabajo, de tu formación y de toda tu vida, así, y de tu propia experiencia luchando con las tecnologías. Así que bueno, te agradezco de corazón, te agradezco que hayas vencido muchos obstáculos para poder estar acá en este vivo. Fue difícil eso, fue difícil, pero bueno, termino acá y ya borro el Instagram y vuelvo al... No lo sigan, no lo sigan, acordamos, no se gasten porque vamos a borrar este usuario. Así que bueno, gracias de corazón, espero poder estar en Paraná pronto para juntarnos cuando la cuareterna esta nos libere. Te esperamos con todo gusto, padre, acá en Paraná, cuando puedas y cuando quieras venir, te esperamos con gusto, y no, te agradezco, el agradecido soy yo, y bueno, Dios quiera, uno siempre que escribe intenta decir algo, por supuesto la condición excluyente, y lo que yo siempre le pido a Dios es que lo que diga sea verdad, o sea que en la opinión que haya dado, si bien la mayoría no dejan de ser opiniones, que sirva justamente para que sea el verdadero alimento y que no sea un engaño. Así que bueno, hoy a la noche cuando rece le voy a pedir especialmente a Dios que lo que haya dicho sea cierto, que al menos he intentado estudiarlo al tema, pensarlo, bueno, de hecho en eso ha sido de una gran ayuda y te quiero agradecer también públicamente. Así que bueno, sí, por supuesto son criterios a veces en algún sentido opinables, pero hay categorías fundantes que me parece que no hay que descuidar, y que, bueno, por eso, Dios lo tome y lo corrija, nos ayuda a corregirlo si en algo hay que después rectificarlo. Así será. Amén, como dicen los. Amén. Bueno, Dios te bendiga mucho, y gracias también a todos los que nos han acompañado, que han perseverado a lo largo de todo este tiempo. Es valioso también, ¿no? El acompañamiento de la gente que se interioriza, y a los que lo vean en diferido, que siempre son muchos más, también gracias por apostar a esta charla, que realmente tiene algo distinto de muchas charlas que hay sobre el tema, y es que Jordán lo ha estudiado como una persona sumamente comprometida desde su fe, desde su filosofía con el tema a fondo, lo más que le ha permitido también el tema, que es tan inagarrable. Así que lean el libro, que lo van a disfrutar. Gracias, Jordán, y gracias a todos, y nos vemos en algún momento cuando Dios diga. Gracias, padre. Un abrazo grande. Adiós. Adiós a todos. ¿Cómo se apaga esto? ¿Cómo se apaga esto? Yo la apago. Jordán, querido. Soy el padre Ariel Pacetti y esto es el podcast Leones de Dios de Charlas Cat, en el cual desarrollamos 2 temas. Soy Magdalena Martínez y esto es Católicos y Creativos, el único blog católico que también puedes escuchar en formato de podcast.